Ya hace varios días que se destruyó la segunda estrella de la muerte, y con ello la caída del imperio. Con ello también se llevó a cabo el arresto de todos los individuos que estuvieron en el imperio. Es por eso que he acabado aquí, en una prisión de la Nueva República, como era de suponer. Desde hace unos cuantos días, varios agentes de la Nueva República han venido a tomar mi declaración sobre mi colaboración en ciertas actividades ilegales durante mi estadía en el imperio, pero a usted nunca lo había visto, mi estimado. No parece de por aquí, ni menos pareces un agente de la República. Dime quién eres. Mi nombre en estos momentos no es necesario mencionarlo, señorita, pero lo que sí es necesario y necesito, es que me cuente, qué fue lo que pasó en el crucero imperial que llevó a cabo el virus Blackwing. Ah, ¿quieres saber sobre el virus Blackwing? Era de esperarse. Últimamente muchos agentes me han preguntado lo mismo, hasta ya me cansé de contar la historia. Es realmente difícil, ¿sabes? Es difícil recordar ese día, esas cosas, esos malditos monstruos. Cálmense, señorita, no es necesario gritar tanto, no queremos que vengan los guardias, ¿verdad? Entonces cuénteme, sobre el virus zombie, el virus Blackwing. No me queda tantas opciones aquí encerrada, y al parecer usted no se irá hasta que le cuente la historia. Entonces ponga atención, le contaré sobre el virus Blackwing. Todo comenzó hace un par de meses atrás, cuanto antes de la destrucción de la primera estrella de la muerte. Yo era la líder de la división científica del imperio. Principalmente mi trabajo era encontrar mejoras para nuestras tropas, para que fueran más fuertes y más difícil de matar. Si bien al principio la división científica no tenía un proyecto tan importante, sino hasta que un día el señor Darth Vader nos encomendó crear aquella abominación. Él quería que hiciéramos un virus capaz de destruir las células de cualquier ser vivo del espacio, un virus tan letal que cualquier ser vivo entrará en contacto con dichoso virus, estaría condenado a morir. Para ellos Darth Vader nos ordenó replicar un antiguo elixir, llamado la enfermedad. Este elixir le había pertenecido a un antiguo señor Sith hace muchísimos siglos. Tras revisar las antiguas notas del primer creador de la enfermedad, me di a buscar la inmortalidad en aquel que tomase el elixir, pero algo salió mal y aquel señor Sith se convirtió en un monstruo que asesinó a todos los seres vivientes en su área, hasta que eventualmente fue derrotado por sus congéneres. Después de ese suceso, exactamente 1000 años después, otro Lord Sith se había enterado sobre el elixir de la enfermedad, y se puso a replicar dicho elixir, pero esta vez no quiso buscar la inmortalidad, como lo había hecho su difunto creador, sino que quería ver qué tan mortal era la enfermedad, así que contaminó toda una escuela de los Sith para ver si el virus era capaz de contaminar a todos los seres vivientes, y así sucedió. Todos se habían convertido en monstruos sedientos de carne, pero en las notas del señor Sith, describe que la enfermedad de alguna forma crea una mente colmena entre todos sus infectados, así usando el conocimiento de su huésped para seguir expandiendo su terreno e infectar a todos los seres vivientes. Tras estos acontecimientos, la Federación de aquel entonces decidió bombardear el planeta entero. Para esta sería la última vez que la enfermedad se vería en el ojo público, pero ahora con todos los archivos y la fórmula para replicar la enfermedad yacían en mis manos, y ahora tenía las órdenes de parte del señor Darth Vader en recrear la enfermedad y convertirla en gas, para así usarla contra la fracción rebelde y todos aquellos que se opongan al imperio. Entonces fue allí que comenzó mi encrucijada para crear lo que se llamaría como el virus Blackwing. Tras semanas de constantes experimentos, y en cada semana el señor Darth Vader nos visitaba en el crucero imperial de la división científica, porque quería ver los avances personalmente, hasta que un día pude recrear la enfermedad y con ello convertirlo en estado gaseoso. Apenas estuvo listo, se le informó al señor Darth Vader, y este nos dio la autorización
intención de usarlo en humanos capturados y otras especies. Los experimentos comenzaron. Fue en ese momento que mi moral ética se vino abajo, porque experimentamos con bebés, niños, mujeres, hombres y ancianos, hasta animales, todo para ver la reacción del virus. Experimentos fueron un éxito. Cuando una persona se expone al virus Blackwing, primero comienza a sufrir una lenta y muy dolorosa necrosis en varias partes de su cuerpo, en especial en la cara, tanto el cabello, así como de la piel, dientes y hasta las orejas, se les van pudriendo tanto que se les cae grandes pedazos de carne, piel y tejido. En los brazos presentan severas caídas de carne, tanto que se les podría ver los huesos, pero lo peor de todo, es que durante todo este proceso el huésped sigue vivo, siente cada una de las consecuencias del virus Blackwing, y por último comienzan a desarrollar un apetito voraz, pero realmente voraz, tanto que algunos sujetos de pruebas se comieron a sus compañeros, cuando estos apenas presentaban los signos del virus Blackwing. En pocas palabras, los experimentos fueron un éxito y el proyecto de la División Científica del Imperio fue un rotundo éxito, pero aún había que esperar que el señor Darth Vader llegara al crucero a dictar el siguiente paso sobre el proyecto Blackwing, pero hubo un problema antes que el señor Darth Vader llegara. Un asistente que recogía muestras de un sujeto pruebas fue mordido y entre su desesperación accidentalmente abrió los seguros de contención de los experimentos del virus Blackwing, y fue allí cuando comenzó el terror. Todos los zombies salieron de sus celdas y en forma de colmena comenzaron a atacar al personal científico y a los Stormtroopers. Pese a que los zombies eran menos que los guardias de seguridad, aún así lograron seguir avanzando, debido a que las armas de los Stormtroopers no les hacía casi nada de daño, debido a que carecían de sistema de dolor y que realmente no necesitaban casi ninguno de sus órganos. Los disparos realmente les afectaron y comenzaron a comer y asesinar a todos en el crucero, y así aumentaron su número. Varios de ellos arrojaban muestras del gas Blackwing contra el personal de seguridad, así convirtiéndolos en zombies. Otros atacaron el muelle de naves para evitar que así escaparan. Yo miré todo esto en mi oficina privada, miré con horror con esas malditas cosas se comían a mis subordinados, a los Stormtroopers, a los oficiales de navegación, a casi todos, y miraba del cómo gozaban de comer carne en buenas. Confirmo, era realmente perturbador. Algunos zombies solo mordían y arrancaban gran parte de la carne de sus, pero mi pequeño momento de calma se fue cuando esas cosas querían derribar la puerta de mi oficina. Fue entonces que escapé por el ducto de ventilación hasta llegar a la sala de navegación. Al llegar un horrible olor a muerte invadió mis pulmones, y al mirar bien me percaté de la horrible escena que miraba mis ojos. En todas partes de la habitación había decenas y decenas de partes humanas separadas de sus cuerpos. Los tableros de comunicación estaban bañados en sangre, también se podría oler a carne quemada. Algunas personas seguían vivas, pero no por mucho tiempo, debido a que ya presentaban síntomas de la necrosis y eventualmente se iban a convertir en zombies. Logré contactar al señor Darth Vader, pero antes de comunicarle la situación, las comunicaciones del crucero imperial se cayeron y luego hubo silencio absoluto. No podría creer mi maldita mala suerte. Pasé minutos intentando arreglar las comunicaciones y nada. Tras maldecir escuché que los zombies ya se habían dado cuenta de mi presencia, así que salí corriendo del lugar. En los pasillos eran la misma historia y algunos pidiendo que los mate porque no quería convertirse en zombies.
Tan solo me limité a seguir adelante mientras escuchaba los gritos de las personas al sentir las consecuencias del virus Blackwing, y entre más escuchaba los gritos, más culpable me sentía. Todo había sido mi culpa, yo recreé la enfermedad y por mi culpa, ahora esta nave se había convertido en una horrible pesadilla. No pasó mucho tiempo hasta que me volví a encontrar con los zombies, pero esta vez finalmente pude observar el comportamiento colmena así como el uso de los conocimientos del huésped. Unos Stormtroopers zombies usaban varias tarjetas de seguridad para alcanzar a una mujer que se había ocultado en una oficina. Tras varios intentos, los zombies lograron abrir la puerta y con ello comerse a la mujer. Mientras me alejaba del lugar, escuchaba los ruidos de los zombies comiendo su carne, los huesos y los órganos de la pobre mujer mientras ésta seguía con vida. Tras unos minutos de caminar pensé que mi única opción de salir viva de este lugar era llegar al muelle de naves y escapar en una de estas, pero no sería fácil, pero aún así tenía que hacerlo, así que recogí una de las armas de los Stormtroopers caídos y me abrí camino hacia el muelle. Si bien las armas no los mataban, sí podría cortarles sus piernas y retrasar un movimiento, pero antes de darme cuenta ya tenía una buena cantidad de zombies siguiéndome. No importaba cuánto corriera, ellos no paraban ni menos se cansaban, lo único que querían era comerme. Logré llegar al pasillo del muelle de carga y cerrar la puerta, pero aún así esas cosas sabían cómo entrar, así que no tenía mucho tiempo. Tenía que abrir la puerta del muelle que se había bloqueado por los protocolos de seguridad. En mi desesperación no podría concentrarme en abrir la puerta y escuchaba hasta que la abrieron y yo no había podido abrir la puerta del muelle. Era mi final, yo misma me había acorralado y ahora iba a perecer como mis demás compañeros, pero justo en ese momento escuché su respiración, esa maldita respiración que antes me daba miedo y terror, ahora me daban esperanza y seguridad. Era el señor Darth Vader que había llegado al muelle de carga y abierto la puerta con el uso de la fuerza. Al ver la cantidad impresionante de zombies, no retrocedió, al contrario sacó su sable de luz y antes de avanzar me dijo: quédate aquí. Como si fuera un león al ver una cebra, el señor Darth Vader se lanzó contra todos los zombies. Con mis ojos pude ver la carnicería que se estaba llevando a cabo. El señor Darth Vader estaba descuartizado a todos los zombies a la mitad. Usaba tanto su sable de luz así como el uso de la fuerza para matarlos. No importara cuánto llegaran, simplemente no eran nada ante el señor Darth Vader. Hubo un punto que los zombies usaron armas de energía contra Darth Vader, pero los reflejaba y los mataban partiendo los zombies a la mitad. Una escena tan perturbadora así como bella. Tras un buen rato, el señor Darth Vader acabó de asesinar a todos los zombies. Logró matar a toda una tripulación de un crucero imperial en menos de 5 minutos, y lo más sorprendente es que no recibió nada de daño y menos ni una sola gota de sangre le había caído en su traje. Después de eso, Darth Vader mandó a recoger las muestras del virus Blackwing y destruyó el crucero imperial para evitar maneras no beneficiosas al imperio, pero el proyecto Blackwing no duraría mucho tiempo. Después que la segunda estrella de la muerte se destruyera y con ello la muerte del señor Darth Vader, el virus Blackwing se perdiera. Con que eso fue lo que pasó realmente en el crucero de investigación científica. Interesante historia, pero dígame, ¿qué le pasaron a las muestras del virus Blackwing? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe a dónde fueron a parar esas muestras. Por eso la República me está interrogando. Le interesa bastante sobre el proyecto Blackwing. Me pregunto para qué lo querrán. Gracias por contarme su historia del virus Blackwing, mi señorita, y en su pena que no pueda ayudarla en estos momentos. Escuché que a los prisioneros de guerra le dan condena de muerte. Era de esperarse que me dieran condena de muerte, pero antes de irse, ¿me podría decir su nombre? Mi nombre es el investigador.
No importa cuántas veces intentes reiniciar las cosas, sin importar que sean buenas o malas, muchas cosas van a cambiar sí, en mayor o menor medida, pero algunas cosas permanecen exactamente igual y este fue el caso del virus Blackwing. Tras los eventos ocurridos dentro de la nave imperial de investigación científica del Imperio, en el cual se desarrolló un brote masivo del virus Blackwing, infectando a casi toda la tripulación de la nave, a excepción de una superviviente que logró resistir tanto a la infección misma como a la tripulación infectada, la cual se habían convertido en zombies hambrientos de cualquier tipo de carne. La superviviente había logrado sobrevivir a la infección Blackwing, gracias a que Darth Vader llegó a tiempo para poner fin a las vidas de los no muertos imperiales. Pero esa no sería la última vez que el virus escaparía e intentaría infectar a cualquier clase de ser vivo en la galaxia o quizás en el universo. Tras haber logrado asesinar a todos los zombies dentro del crucero imperial y volver a sellar el virus Blackwing, Darth Vader fue contactado por su maestro. Saludos, maestro. He cumplido exitosamente la encomienda que me encargo. He eliminado a todos los soldados imperiales infectados por esta plaga. Bien hecho, mi aprendiz mío, pero aún es muy temprano para celebrar victoria. Hemos recibido informes que los rebeldes han logrado robar varias muestras del virus Blackwing que estaban siendo transportadas entre diferentes laboratorios de la galaxia, y es evidentemente que los rebeldes quieren usar el virus en contra del Imperio. No hace falta mencionarte cuál es tu trabajo. Hemos localizado el planeta donde está su escondite. Debes ir tú personalmente y exterminar a todos los rebeldes así como las muestras del virus Blackwing. No podemos permitir que caiga en las manos equivocadas. ¿Has visto lo que es capaz de hacer el virus en pocas horas? Si tuviera más tiempo de desarrollarse, sería una terrible amenaza para toda la galaxia, hasta para el propio Imperio. ¿Has entendido tu misión? Sí, mi maestro. Tras despedirse de su maestro, partió en un crucero imperial hacia el planeta donde se encuentran los rebeldes y las muestras del virus Blackwing. Tras unas horas de viaje, finalmente había llegado. Darth Vader ordena a sus subordinados que permanezcan en todo momento dentro de la nave imperial y bajo ningún término aterricen en el planeta. Si el virus llegase a escapar nuevamente, sin duda alguna usaría el crucero imperial para viajar a otros planetas para seguir infectando a cualquier ser vivo. Es por ello que iría totalmente solo, sin la ayuda de nadie. El complementamente solo era más que suficiente para garantizar el éxito de la misión. Darth Vader aborda una nave caza y procede a aterrizar en el planeta. Dicho mundo tenía el tamaño casi similar al planeta de Saturno, con una gravedad y atmósfera ligeramente más pesada que la Tierra. Desde la órbita del planeta se podría ver claramente un enorme y colosal huracán al otro extremo del planeta. Este mismo debería medir más de 20 kilómetros de altura, y con poderosas ráfagas de aires que sacudían la nave. Pese a las circunstancias atmosféricas del planeta, Darth Vader logró descender en el planeta con éxito y logró ver la base de los rebeldes y posteriormente aterrizar en el centro de instalaciones, la cual estaba ubicada en la parte más calmada del planeta. Tras aterrizar en los hangares exteriores de las instalaciones, Vader observó que no había ninguna sola persona vigilando el exterior de la base, ni mucho menos el sistema de defensa se había activado ante la presencia del caza aterrizando. Algo estaba pasando y Vader suponía lo peor. Tras romper la puerta principal de las instalaciones con su sable de luz, Vader entró a una enorme sala que parecía que conectaba con las diferentes partes del complejo mediante túneles, pasillos y elevadores. Miró que no había absolutamente nadie,
ni un solo cadáver ni menos algún indicio de violencia en el área. Vader decidió recorrer las instalaciones en búsqueda del virus, pero tras un largo tiempo caminando, se daría cuenta que el lugar parece que ha estado abandonado por mucho tiempo, como si nadie hubiera estado aquí por mucho tiempo, pero aún así seguiría buscando, y tras otro rato de búsqueda, se daría cuenta que posiblemente se hayan ocultado debajo de las instalaciones y que las instalaciones de la superficie no las usen para engañar a cualquiera que entre, así que Vader comenzó a buscar cualquier entrada que le permitiría entrar. No pasaría mucho tiempo hasta que Vader se encontró en la parte más profunda de las instalaciones, una enorme puerta blindada y que parecía que se había abierto recientemente, así que decide usar su poder la fuerza, para comprimir la puerta hasta hacerlas pedazos. Y tras romper la puerta, Vader encontraría aquello que esperaba encontrar, decenas de rebeldes muertos, mismo que en un intento desesperado, había intentado huir pero fueron alcanzados y asesinados. Vader, sin pensarlo dos veces, comenzó a recorrer la parte secreta de las instalaciones. Poco a poco vería más cadáveres, tanto de rebeldes como de zombies. Al parecer estos no pudieron controlar el virus Blackwing y en ese acto de arrogancia, lo pagaron con sus vidas, pero Vader tenía un objetivo en claro y era matar a cualquier zombie o rebelde. No permitirá que la infección escape, pero sus pensamientos se esfumaron en el momento que escuchó a varias personas corriendo y gritando por sus vidas, así que Vader se dirigió hacia el origen del sonido y para su sorpresa eran rebeldes intentando huir, pero nadie puede salir vivo de estas instalaciones, así que Vader se acercó lentamente en silencio hacia los rebeldes y empuñando su sable de luz, Tras asesinar sin misericordia a los rebeldes, Vader logró ver cómo los rebeldes que lograron huir tenían una caja con muestras del virus Blackwing. En el momento que la puerta se bloqueó, sin tiempo que perder, Vader perforó la puerta con su sable de luz y comenzó a perseguir a los rebeldes. Mientras avanzaba, Vader se daría cuenta que los rebeldes se dirigían a un hangar oculto debajo de la tierra para poder escapar. No podría permitir que escaparan, pero tras llegar a la puerta del hangar, se daría cuenta que las puertas del hangar ya estaban abiertas y junto con ello, la nave de los rebeldes se encontraba a punto de despegar, pero Darth Vader no permitiría que escapen. Tras sujetar la nave de los rebeldes usando el poder de la fuerza, logró hacer que la nave se estrelle y explote en el hangar.
así matando a todos los tripulantes de la nave. Aún así su misión no había acabado. Al parecer el ruido de la explosión de la nave había llamado bastante la atención, porque en ese momento Darth Vader finalmente logra ver con sus propios ojos aquella aberración que había venido a asesinar. Cientos de zombies emergen de los pasillos que conectan con el hangar. Vader podría observar cómo estos invadían completamente el lugar. No podría creer la cantidad de zombies que había. Al parecer, aparte de los rebeldes, el virus también infectó a los cadáveres de los rebeldes fallecidos de hace semanas, así como de los conejillos de indias que usaban para los experimentos del virus Blackwing. Sin titubear ni un solo segundo decide abrirse paso entre los zombies para llegar a la sala del reactor de las instalaciones, así para provocar una autodestrucción y matar a todos los zombies. Era la solución más efectiva, pero aún así los zombies habían logrado aprender a usar armas de corta y larga distancia. Al contrario de la primera vez en el crucero imperial, estos zombies se habían logrado ser más inteligentes en menos tiempo. Vader comenzaría a cortarlos sus putrefactos cuerpos mientras avanzaba, pero al mismo tiempo tenía que esquivar sus ataques y bloquearlos con su sable de luz. Todo eso mientras intenta mantener distancia para evitar que los zombies lo muerdan o le quiten su casco con respirador. Aún así Vader logró avanzar mientras descuartizaba rápido y precisamente a los zombies. Ni un solo momento dejó de blandir su sable de luz. En todo momento se podría ver cómo cortaba al menos 6 zombies por la mitad de un solo movimiento, mientras que usaban la fuerza para empujar y romperle los cráneos de los zombies que le disparaban. Tras unos minutos de una intensa carnicería, Vader lograría llegar a la sala de reactor, la cual rápidamente activará la autodestrucción de las instalaciones con solo poner el reactor a su máxima capacidad y apagar su sistema de refrigeración. Esto haría que el reactor entre en rastro de vida consigo mismo. Tras activarla, Vader tendría menos de 15 minutos para salir del lugar, así que sin perder el tiempo decide irse del lugar lo más rápido posible. Para ello comenzaría a usar el poder de la fuerza, sellar completamente los pasillos donde salían los zombies, así para disminuir la carga de enemigos, y volvió a empuñar su sable de luz contra los zombies, pero esta vez era una carrera contra reloj. Vader los descuartizaba tan rápido como su cuerpo le permitía, pero aún así la cantidad de zombies parecía que no disminuía, pero aún así logró llegar hasta la puerta que había destruido. Su cuerpo estaba totalmente bañado de sangre y vísceras. Esta vez no pudo evitar ser tan limpio como la última vez, pero aún así casi había cumplido su encomienda. Vader se apresuró en sellar la entrada de la puerta con el poder de la fuerza, pero fue interrumpido cuando escuchó como alguien detrás de él encendió su sable de luz. Vader voltea a sus espaldas y se sorprendió al ver cómo el virus Blackwing había transformado a varios maestros Jedi en zombies de Jedis. ¿Acaso el plan de los rebeldes era usarlos en contra del Imperio? ¿O en este planeta hubieron maestros Jedi asesinados durante la Orden 68 y posteriormente el virus Blackwing encontraría estos cadáveres? Esas preguntas rodaban por la cabeza de Vader, pero sin perder tiempo, logra sellar la puerta y posteriormente le plantó cara a estos zombies Jedis. Pese a que eran varios, Darth Vader no titubeó por ni un segundo, y atacó directamente a los zombies. Pese a tener sus cuerpos en un estado avanzando de putrefacción, aún así eran lo suficientemente rápidos, ágiles y fuertes para blandir el sable de luz con mucha gracia y disciplina. Vader sabía que no podría tardar mucho tiempo en esta pelea, porque no le quedaba mucho tiempo para poder salir de las instalaciones, así que decide ser más agresivo en el combate, así matando a 2 zombies de un solo corte para posteriormente reventar el cráneo a otro zombie más. Tan solo quedaba un zombie Jedi en pie. Vader, ya cansado de lidiar con los zombies, decide usar la fuerza y romperle los huesos de ambas piernas así como de sus brazos.
para después acercarse al zombie y clavarle el sable de luz directamente por el cráneo. Tras matar a todos los zombies Jedis, Darth Vader se apresuró a irse en su nave y escapar de la explosión de las instalaciones, y tras llegar a su nave y despegar, logró salir. Se podría ver con algo de claridad la explosión de las instalaciones. Toda esta pesadilla de infierno había llegado a su fin. Tras llegar al crucero imperial, Vader decide cambiar su traje, debido a que este está totalmente contaminado por el virus Blackwing. Pero rápidamente sería interrumpido cuando sus subordinados le comunicarían que han recibido múltiples alertas por toda la galaxia, diciendo que el virus había llegado a otros planetas, instalaciones, estaciones espaciales y así como infectar a los soldados del Imperio a bordo de diferentes cruceros imperiales. Al parecer la pesadilla apenas iba empezando. Tras abordar el crucero imperial después de haber completado exitosamente su misión de erradicar a los rebeldes que poseían muestras del virus Blackwing, los cuales tenían planes de usar dicho virus en contra del Imperio, para así debilitar toda la estructura y orden de altos mandos, de esta manera asegurar su victoria rebelde en contra del Imperio, pero para la desgracia de los rebeldes, sus planes fueron totalmente frustrados por el señor Darth Vader, pero el peligro aún no había acabado, sino al contrario. Las cosas se habían puesto muchísimo peores, no solo para el Imperio sino para todos los habitantes de la galaxia, porque de alguna forma totalmente desconocida comenzaron a aparecer miles de millones de portales de origen desconocido por todas partes de la galaxia, y ahora todos esos mundos se habían sumergido en un estado de crisis. Esto es porque cientos de millones de muertos vivientes han estado saliendo desde esos portales, y han empezado a devorarse a todos los seres vivientes de la galaxia, sin importar en dónde estén, quiénes sean o incluso si comerse su carne puede resultar letal. Aún así los muertos vivientes no dejarían a ningún ser vivo sin comerse completamente. Darth Vader, al enterarse de esta precaria situación que estaba ocurriendo por toda la galaxia y enterarse que el Imperio estaba colapsando rápidamente debido a que muchísimos altos mandos, así como de planetas imperiales, cruceros imperiales e incluso saber que su maestro había sido devorado por muertos vivientes en cuestión de poco tiempo, Vader tomaría la decisión de desertar completamente del Imperio y dejarlo a su suerte. Ya había servido durante muchísimos años a este imperio y ahora era tiempo de hacer algo por sí mismo, así que viendo que esta situación era prácticamente imposible de parar o detener debido a las enormes oleadas de muertos vivientes que parecían ser casi infinitas y al tomar en cuenta que esta amenaza estaba presente en todos lados, al pensar en este último detalle, en la cabeza de Vader le invadió un único pensamiento y era ir a buscar a su hijo, así que la primera cosa que haría sería ir a buscar a su hijo. Y después a su hija, pero esta última sería bastante difícil de encontrar, así que rápidamente Vader se cambió de traje y salió corriendo en la búsqueda de una de sus naves, y viendo que a bordo del crucero imperial ya había comenzado a aparecer los muertos vivientes, mientras que los Stormtroopers combatían frenéticamente y sin descanso alguno contra los miles de no muertos vivientes que invadían la nave. Pese a sus numerosos esfuerzos, al final del día, los muertos vivientes ganarían, debido a que probablemente la única persona que pueda vencer a las oleadas de los muertos vivientes, ese quizás sea Darth Vader. Tras llegar al hangar del crucero imperial y tomar una de las pocas naves que habían, Vader tomó rumbo hacia el planeta donde había dejado a su hijo al cuidado de unas personas hace bastantes años. Mientras Vader conducía su nave por el vacío infinito de la galaxia, escuchaba por la radio de la nave los gritos de auxilio,
las llamadas de socorro y las súplicas de miles de personas siendo devoradas por las hordas infinitas de muertos vivientes. En cuestión de pocos minutos todas las frecuencias de radio cesaban comunicaciones de forma súbita y de fondo se podría escuchar cómo devoraban la carne, los huesos y las vísceras de millones de seres vivientes de la galaxia. Parecía este ser el fin de los tiempos y nadie y nada podría detener tal hecho. Tras conducir un rato más, Vader miró a la distancia algo que lo dejó totalmente helado. Observó salir de uno de los portales enormes y gigantescas bestias, muchísimo más grandes que la mayoría de los planetas. Estos parecían estar hechos totalmente de miles de millones de cadáveres. Estos mismos comenzaron a consumir totalmente a todos los planetas y naves espaciales que se encontraban en su camino. Estos eventos eran algo que a Vader definitivamente le sorprendieron y lo aterraron profundamente, porque veía como en cuestión de pocas horas la muerte y destrucción masiva de cientos de planetas y billones de seres vivos a lo largo y ancho de la galaxia. Tras presenciar la aparición de estos monstruos colosales y la destrucción de decenas de planetas, Vader rápidamente activarla la velocidad luz y en cuestión de poco tiempo llegaría al planeta donde se encontraba su hijo, incapaz de saber la ubicación de su hija, Vader supone que ella debe estar a salvo de estos monstruos que llegaron a su galaxia. Vader aterrizaría su nave cerca del hogar adoptivo de su hijo, Luke Skywalker, y rápidamente iría a buscarlo. Pese a que sabía que nunca estuvo para su hijo, aún así finalmente intentaría tomar el papel de su padre y lo salvaría de esta infección zombie lo antes posible. Pero, desgraciadamente Vader había llegado tarde. Su hijo se encontraba siendo devorado por decenas de muertos vivientes, sus órganos y carne estaban siendo devorados con muchísima malicia y lujuria a manos de estos monstruos comecarnes. Tras presenciar tal escena sangrienta y visceral, a Vader le invadió un gran cúmulo de sentimientos: odio, tristeza, furia, culpa e ira. Consumió en su totalidad la mente de Darth Vader, así que este último, en un acto de apaciguar su ira, tomaría su sable de luz. Y empezaría a descuartizar a todos los muertos vivientes dentro de su rango de visión. Vader atacaría sin piedad, sin dar tregua y sin ninguna pizca de misericordia hacia los muertos vivientes, los descuartizaba y los pulverizaba tan rápido como estos se acercaban a Vader. Pese a que no se había recuperado de su última pelea, aún así Darth Vader parecía estar en su máxima capacidades para blandir ferozmente su sable de luz. Tras casi asesinar a todos los muertos vivientes del área, Vader miraba cómo estos empezaban a salir rápidamente de los portales que aparecían repentinamente por todo el planeta. En cuestión de pocos segundos Vader fue totalmente rodeado. Los muertos vivientes veían con malicia a su presa, sin importar que tan fuerte sea. Al final del día solo es un humano más y eventualmente caerá rendido por la fatiga de estar combatiendo, pero repentinamente Vader tomaría el uso de la fuerza y con esta misma aplastó la cabeza de la mayoría de los muertos vivientes. Vader, sin dudar ni un solo segundo, avanzó rápidamente hacia las hordas de muertos vivientes. Sí o sí él saldría ganando, o al menos eso pensó Vader desde un principio. Pero entre más zombies asesinaba y más descuartizaba, estos no dejaban de seguir apareciendo. Aún así Vader no se quiso rendir en lo absoluto y siguió asesinando cruelmente a estos muertos vivientes. Tras pasar algunas horas, el panorama se veía irreal en todos los sentidos. Vader se encontraba totalmente cubierto de sangre y vísceras putrefactas. Uno de sus brazos había sido arrancado en su totalidad y tenía dañado gran parte de la armadura del casco, y su sistema de respiración artificial había sido severamente dañado. Definitivamente Vader no saldría de esta situación con vida, pero no tenía más opciones que seguir peleando hasta la muerte.
porque si pudiera escapar Vader de aquella situación tan crítica e irse a otro planeta, aún así en algún momento los muertos vivientes lo alcanzarían en cualquier parte de la galaxia y sería de cualquier forma su fin, así que sabiendo esto, en su último respiro Vader se enfrentó a las hordas infinitas de muertos vivientes una vez más, pero desgraciadamente le pasaría fractura todo el daño acumulado de sus heridas graves. Así que en cuestión de pocos minutos, Vader fue superado abismalmente por los zombies y eventualmente fue devorado. Mientras ocurría esto, uno de los monstruos colosales había llegado al planeta y comenzó a consumirlo en su totalidad. Ahora toda la galaxia había sido devorada y consumida en su totalidad a manos de estas hordas infinitas de muertos vivientes,